Hola hermanos, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a estar leyendo Gálatas, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Así que vamos a estar orando. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día, por todo lo que tú nos das, pero sobre todas las cosas por tu palabra, porque podemos acceder a ella para encontrar en ella sabiduría, Señor. Saber cuál es tu voluntad y qué es lo que debemos cambiar, Señor. Quita cualquier palabra de mi boca que no sea apropiada o edificante o guiada por ti, Señor, para que podamos exaltar tu nombre por medio de las Escrituras, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Bien, el pasaje de hoy es cortito, así que vamos a estar leyendo y entendiendo un poco qué es lo que está pasando aquí. Y obviamente sacando alguna lección para nuestra vida. Dice en el capítulo 2, versículo 1 de Gálatas: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado los que tenían cierta reputación en el Evangelio, que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí estamos hablando un poco de lo que se menciona también en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, porque hay un problema que empieza a ocurrir en la iglesia. Empiezan a llegar gentiles. Ya sabrán que los gentiles eran las personas que no eran de tradición judía, los que no eran de familias hebreas, sino que podían ser griegos o de otras partes del mundo, que se identificaban con Cristo y ellos querían ser parte de la iglesia universal. Y sin embargo, no fueron aceptados abiertamente al principio, porque muchos de los creyentes del primer siglo eran judíos que habían dejado de lado el judaísmo, pero ellos habían sido, por ejemplo, circuncidados, muchos de ellos aún guardaban muchas tradiciones del judaísmo, y ellos decían, pero ¿por qué si ellos se nos están uniendo, no guardan las tradiciones? ¿Por qué si ellos se están identificando con nosotros, no se circuncidan? Y empezaron a imponerle esto a los gentiles. Entonces, ya, tú estás entrando a este nuevo círculo, por decirlo así, tienes que identificarte con nosotros, tienes que hacer las mismas cosas por las que nosotros pasamos. Esto es lo que se les llama los judaizantes. Ellos imponían sus costumbres hebreas a estos nuevos hermanos en la fe. Y es interesante el discurso que da Pablo con respecto a esta posición. Pero ese era más o menos el problema que se estaba viviendo en ese concilio. Y dice en el versículo 4: Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Aquí lo que Pablo está diciendo es que había una de esas personas, de los judaizantes, que en verdad ellos no eran hermanos, eran judíos infiltrados. Y ellos querían hacer, o pareciera que estuvieran haciendo como una especie de secta judía. Y no era esa la idea, no era que la gente abrazara el cristianismo para hacerse más judíos y expandir el judaísmo por el resto del mundo, o guardar las tradiciones o la ley de Moisés. No era ese el objetivo. Y era porque estas personas veían esto como que se tenían que identificar con ellos, se tenían que identificar con la religión, se tenían que identificar con las tradiciones. Sin embargo, Pablo dice, eso es esclavitud. Nosotros ahora nos identificamos con Cristo, por lo menos así es como lo entiendo yo. La identificación hoy ya no es con una religión, no es con una tradición, es con Cristo. Y dice, ahí es donde está la libertad. No le impongan esta esclavitud a ellos también. Y después en el versículo 6 dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo presentó este caso, en el concilio de Jerusalén, junto con Tito y Bernabé, y ahí estaban presentes también, si no me equivoco,
lo menciona Hechos 15, que estaba también Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo, el hermano de Jesús, no el otro que murió anteriormente en Hechos. Entonces estaban los líderes de la iglesia ahí, y había muchas personas que también eran líderes de la iglesia. Y Pablo dice, después de exponerle todas estas cosas, finalmente ellos no pusieron pero. Aquellos que tenían reputación, o sea, los que tenían buen testimonio, los que llevaban tiempo ahí, los que eran por último reconocidos, finalmente ellos no accedieron. Y esto fue súper importante, hermano, no es solamente un relato histórico, sino que aquí se defendió realmente la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Y esto no es menor, porque Cristo no murió para que nosotros siguiésemos una tradición, siguiésemos una religión, siguiésemos al pie de la letra los ritos. Y es lo que de repente puede pasar en la iglesia si nosotros tomamos el bautismo como un rito más, o la cena del Señor como un rito más, y se vuelve algo religioso, siendo que es una celebración de libertad, para expresar justamente esa misma libertad. El bautismo, que simboliza una nueva vida, una muerte a la vida anterior, no debe ser un rito que nos amarra, debe ser todo lo contrario, una manifestación de la nueva vida que tenemos en Cristo, y también la cena. Más que cómo debe ser la copita o el pan, o que si primero el pan o después el vino, y que si leemos un versículo o leemos el otro, si esta canción, no es eso lo que importa, hermano. Lo que importa es que en la iglesia nosotros entendamos por qué estamos haciendo eso. Y eso es lo que Pablo le quería decir a los líderes. ¿Por qué? ¿Por qué estamos volviendo a las tradiciones? ¿Por qué nos estamos fijando en las cosas que nos amarran y no en seguir a Cristo? Esto fue lo que menciona en el versículo 2 cuando dice, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Y esto fue lo que les puso a los líderes en privado. Finalmente, gracias al Señor, este concilio terminó en eso, que finalmente todos entendieron que realmente el Evangelio era lo que era importante, esta transformación, y no una identificación con las tradiciones o con la cultura. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, nosotros tampoco debemos volver atrás y aferrarnos a las tradiciones, ni aferrarnos a los ritos. Debemos ser creyentes que sí, nosotros debemos cumplir con las escrituras, debemos escuchar la voz de Dios, debemos obedecer, debemos someternos a nuestros líderes, a nuestros pastores, claro que sí, pero nunca nuestra forma de hacer las cosas, como lo hacían nuestros abuelos o nuestros padres que a lo mejor nos llevaron a la iglesia, debe ser más importante que el Señor. Nada de lo que hacemos en la iglesia debe ser un impedimento para servir al Señor y para llevar ese mensaje a otros. Por lo mismo, más importante que estarle pidiendo al mundo que se comporte como cristianos o implantarles nuestra forma de ver la vida y obligarlos a hacer cosas que no tiene sentido porque el mundo sigue siendo el mundo, no busca las cosas de Dios. Nosotros debemos ser un ejemplo por amor a ellos y por amor al Padre. Ese es el principio en el cual nosotros debemos vivir, amor al Padre, y caminamos en esa dirección, no en los detalles, no en la forma de sentarse o de pararse o de cantar o aplaudir o no aplaudir. No es eso lo que importa. Nosotros no queremos traer más personas a la iglesia para que la gente de la reina sea más. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser ir al Señor. Por lo mismo, tú puedes perder el tiempo y cuestionarte si está bien o está mal, si nosotros hacemos cultos online o presencial. No, pero es que debería ser presencial porque, ¿sabes qué? No es eso lo que importa. Porque no importa si estás en un culto presencial o virtual. Lo que importa es cómo tú estás en ese culto o esa reunión, mejor dicho. Puedes estar en muchas reuniones presenciales y pensar que eso es más espiritual que estar en reuniones virtuales. Pero si tu mente y tu corazón no están en el Señor, da lo mismo que esté ahí. No hace ninguna diferencia a que estés en tu casa. Por eso, busquemos al Señor de corazón. Empecemos a ver las cosas como Él nos dice que las veamos. Rechacemos lo que Él rechaza. No hagamos pleitos por lo que Él no hace pleitos. Recuerden, lo hablamos la semana pasada, es lo que está en el corazón lo que contamina al hombre, no lo que entra.
no la forma de hacer las cosas, es la intención con las cuales hacemos. Y Pablo tenía eso claro, y gracias al Señor que hoy día tenemos libertad para servirle. Oremos, hermano. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, porque entendemos realmente que al final de cuentas tú eres el todo de nosotros, Señor. Ayúdanos a actuar de forma sobria, en amor siempre a nuestros hermanos, para no hacer caer a ninguno, pero no nos volvamos religiosos, Señor. Gracias por los medios que tenemos, gracias por estas reuniones online, por esta tecnología que tú provees para nosotros, que a lo mejor no es la forma que se ha estipulado siempre, pero que nuestro corazón sea el mismo que cuando estábamos de forma presencial, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Nos vemos, hermano. Que estén bien.